Bueno, pues hemos regresado porque tenemos otro caso. Y lo vamos a recibir pensando en esta cita de la escritora norteamericana Pearl S. Buck. Dice, las generaciones se apartan unas a otras y este es el drama de la vida, al que nadie escapa. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, si esto sigue así, nuestro futuro se acaba. Si hago lo que él quiere, voy a morir. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Bienvenidos. Apolo. ¿Cómo están? Bien, Max, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Me Nomás alegro. que, usted sabe, estamos aquí para otras Yo proposidades. yo entiendo. Ok, estás aquí demandando a Will Power. Sí. Explícame por qué demandas a Will Power y qué pides para que se resuelva este caso. Sí, mire, doctora, Will Power es mi papá y yo lo estoy demandando a... Bueno, nosotros tenemos una academia de baile y yo quiero que me ceda todos los derechos completos de la academia. Explica un poco quién es tu papá. Mi papá es un bailador de break, de baile de break. Él es una persona muy famosa, él es reconocido en todo el mundo. Y bueno, déjenme le cuento la historia, cómo empezó todo. Ok. A los 10 años mi mamá falleció. Sí, doctora, fue algo muy difícil que Fue terrible, fue nos ha terrible. afectado mucho todavía. Todavía sigue ese dolor. Ah, yo me vi en una depresión desde chiquito, ni tenía ganas de comer, ni ir a la escuela, yo no dormía. Y mi papá vio cómo me afectó eso a mí. Mi papá intentó todas las formas de sacarme de esa depresión. Él me empezó a enseñar a bailar break. A los 12 años abrimos una escuela de break. Bueno, él abrió y yo era un estudiante. Pero yo progresé en el arte del break y obtuve respetos desde chiquito. Ha sido muy talentoso y yo por eso estoy orgulloso. Es mi hijo, Claro. muy talentoso. A los 17 años yo gané una competición mundial y el dinero que yo gané de esa competición yo la puse en la escuela para que Para que crezca más, creciera. para O sea, crezca que más. invertiste tu ganancia, tu premio, lo invertiste en el negocio familiar. Sí, porque pues digo, para eso es. Yo quise dar algo que él me dio a mí. Ok. A los 20 años mi papá me puso como socio en la academia. Muy bien. Y pues yo se lo agradezco. Él sabe muy bien que se lo agradezco. Yo lo amo, mi papá. Me amaba, pero ahora no me lo enseña. Yo Me lo llama amo, viejo pero y que como no sirvo. socio no lo quiero. ¿Por qué? Yo me di cuenta que en este año pasado, en la matrícula enseña que todo el negocio que él trajo, yo estoy hablando de los estudiantes, yo he traído la mayoría de los estudiantes a la escuela, incluso los estudiantes de él no quieren aprender sus técnicas son viejas. No, cuando Y alguien está no aprendiendo son a bailar, atractivas uno tiene que esos enseñarle lo movimientos que él clásico, hace. lo básico, es Quieren, normal. en caso, los estudiantes de él vienen a mí para que yo les enseñe. Y yo tengo que trabajar doble vez. Porque Todos tienes los que 7 desenseñarles lo que él le enseñó Sí. y enseñarle tu nueva Sí, técnica. los 7 días de la semana yo trabajo en la academia. ¿Qué edad tienes ahora, Max? Yo tengo 21 años. 21 años. Sí, así es. O sea, que has venido aquí a pedirle a tu papá. Los derechos, que él me deje correr la academia. Yo no le estoy quitando el negocio porque yo le estoy ofreciendo el 50% aunque él no esté ahí. Pero simplemente quiero que él se quite de ahí. Y te deje manejar a ti la Déjeme situación. manejar, sí, yo quiero traer a un estudiante, un maestro joven como yo, que enseñe técnicas nuevas a la O escuela, sea, le estás pidiendo a tu papá que se retire. que se retire, que tire la todo- toalla, ya no puede bailar, ya Todos no los puede días bailar me dice bien. que soy viejo, que ya no sirvo para nada, que mi técnica no es buena, pero cuando alguien aprende, uno le tiene que enseñar lo básico para que se mejore de poco a Nadie poco. O quiere sea, Él aprender enseña- los usted me básicos. está diciendo que todavía su trabajo en la academia es importante. es muy importante. Porque lo que tú enseñas todavía sirve dentro de lo que él enseña. ¿Es lo que me estás diciendo? Cierto. Y es lo importante porque es la fundación del baile. Él enseña movidas muy difíciles. La y fundación muchos es de los estudiantes se lastiman. 80s, A mí me doctora. dicen Nadie eso. quiere aprender eso. Nadie quiere aprender eso. Por eso yo tengo que trabajar lo doble, porque los estudiantes de él ya no quieren que les enseñe. Dime algo, Will. ¿Cómo ha cambiado la música break? El baile, ¿cómo ha cambiado? Desde que
tú incursionaste y tú hiciste lo que hiciste hasta que tu hijo... O sea, ¿cuál es la diferencia básica de lo que haces tú y lo que hace él? Mucha gente le gusta el estilo clásico, que es lo que a mí me encanta y yo enseño. Él enseña movidas modernas que son increíbles, pero él no les Son enseña los lo movimientos básico. que quieren aprender los jóvenes de hoy. Nadie quiere aprender lo que tu papá enseñaba. No, no, por eso yo quiero traer un maestro joven como yo que les enseñe a los estudiantes técnicas modernas, porque quiero que los estudiantes crezcan y que sean actores de Hollywood, No, como la película Step Up. Yo también, mis estudiantes son muy buenos. Pero mi Y- papá no quiere que crezca a ese nivel, quiere enseñar técnicas viejas que ya no se Ok, ven. pero dime algo, ¿ha bajado la clientela? Sí, ha bajado ¿Están perdiendo todo. Aquí clientes? yo tengo la matrícula, aquí enseña el porcentaje de Acéptame. los estudiantes que Ajá. yo he traído en Ok, estos años. Eso es importante que lo vea. ¿Y cómo respondes a esto, Will? ¿Por qué está pasando esto? Doctora, él quiere que pare de bailar y que no dé clases. Pero yo no puedo hacer eso. Si él quiere bailar, que baile en la calle, pero que se aleje de la escuela. Nadie quiere aprender esos pasos que él está estudiando, doctora. Todos los días me dice, ya no sirves, ya esas movidas nadie las quiere aprender y quiere que pare de bailar y que no dé clases. Yo no puedo hacer eso. El baile a mí me hace sentir joven, es buen ejercicio, me da self-esteem. Pero la realidad es que hay una gran diferencia entre los clientes que él recluta y los que traes tú. Tú casi no estás trayendo ningún cliente. Yo tengo 25 estudiantes también. Él tiene como 25 también. Es como la mitad. Ok. Mire, doctora, lo que se cobran los estudiantes se cobra a $35 a la hora. ¿Ok? Mi papá sabe que se puede cobrar más. 85 para que pues crezca la ¿Y él no escuela. quiere? Y él no quiere. O sea, No que quiere. te está atrasando no solamente en el baile, pero en muchas otras cosas Sí, también. aparte de eso, pues yo tengo que trabajar más para Ok. poder sacar las mensualidades de los biles de la academia, porque se gasta a luz, se gasta todo. ¿Por qué no quieres cobrar más? Yo sí quiero, pero... Todo está subiendo en la vida. Es normal. Sí. Ahorita los precios están locos en todo. El problema la economía es que está bien mal. muchos estudiantes son pobres. Yo me he crecido en MacArthur Park, en Los Ángeles, que es una vecindad muy peligrosa, muchas pandillas y drogas, y a mí el breakdance me dio una alternativa. Y pues fue muy importante y me hice un poco famoso en esa cultura. He viajado en el mundo, como 30 países. Incluso hice un show para la reina de Inglaterra, en el Palacio. Wow. Doctora, yo también quiero hacer esos shows. Yo también quiero bailarle para la reina, pero estando atorado en la academia, trabajando doble vez, eso me lo impide. Pero yo quiero que lo haga. El problema es que, mire, muchos estudiantes, le voy a ser honesto, muchos estudiantes, Vamos a ver esto. este video es unos de mis movidas. Ok.